mensaje, sin antes agradecer a cada uno de ustedes las oraciones que tuvieron en favor de nuestra familia, específicamente por nuestro pequeño Benjamín, ¿cierto? Estuvo él internado en la clínica la semana antepasada, estuvo desde el día martes en la tarde hasta el sábado durante mediodía prácticamente. Y gracias al Señor porque la verdad que se pronosticaba que estuviera mucho más tiempo internado debido a las complicaciones de salud que revestían las complicaciones que había tenido. La verdad que fue una recuperación bastante rápida en relación a lo que pudo haber sido. Así que agradecemos mucho las oraciones, todas las palabras de apoyo, de fe y de ánimo también que nos transmitieron muchos de ustedes. Así que estamos contentos con el Señor también y de poder estar nuevamente en este templo. Y también de todos quienes han estado orando que ya se han enterado también de la bendición que el Señor nos ha permitido tener, ¿cierto? De que nuestra familia crezca nuevamente. Así que agradecemos al Señor por quienes han estado orando, y los que no lo sabían, les pedimos las oraciones para que también nos tengan presentes en todas ellas, les pedimos, queridos hermanos. Así que vamos ahora a la palabra del Señor y voy a pedir que nuevamente abramos ahí en el libro de Proverbios, capítulo 3, y van a seguir ustedes la lectura ahí de los versículos 21 al 26. Proverbios, capítulo 3, daré lectura desde los versículos 21 al 26, y si ya los tienen, ¿cierto?, les ruego que puestos en pie, demos lectura a esta porción en reverencia a la palabra del Señor. Dice así entonces Proverbios capítulo 3, versículos 21 al 26. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acostares, no tendrás temor. Antes te acostarás y tu sueño será suave. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de ser preso. Oramos al Señor. Amante Padre Celestial, vamos nuevamente ante ti en oración, Señor, con toda reverencia, Señor, y con toda súplica, para que sea, Señor, tu palabra hablando en esta mañana, Señor, a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque nos das esta hermosa oportunidad, Señor, de estar en tu templo, adorar tu nombre, Señor, pero también queremos escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor, ayúdanos porque necesitamos de ella, y estos tiempos, Señor, también exigen que nosotros seamos fieles, Señor, y también cristianos verdaderos. Ayúdanos, Señor, y que todo lo que pueda ser dicho en esta mañana, Señor, sea dirigido por tu Santo Espíritu, y cada una de las palabras quede también en nuestras mentes y corazones. Te lo rogamos por los méritos de Cristo, nuestro amado buen Salvador. Amén. Asiento, queridos hermanos. Los proverbios. Proverbios son una fuente de sabiduría, ¿cierto? Una recopilación de mucha sabiduría. Pero no son de meras máximas, ¿cierto?, o citas inspiradoras, como muchas veces quizás pudiésemos encontrar en internet. Tampoco son citas de pancitos de vida, ¿cierto?, como les decimos a estos versículos que encontramos, ¿cierto?, también en algunos formatos, o que podemos tomar aisladamente, ¿cierto?, como meras sugerencias, sino que debemos recordar que son la sabiduría, pero inspirada por Dios, por lo cual deberían ser siempre una rica y abundante provisión para el consejo cristiano. Los proverbios revelan, al igual que a través de toda la Escritura, a nuestro Dios. Específicamente, resaltando, ¿cierto?, una de sus cualidades o atributos que también caracteriza a nuestro Dios: todo sabio. Por eso, para quienes ya pasamos la juventud más temprana, por así decirlo, ¿cierto?, probablemente en nuestra adolescencia leímos y usamos los proverbios para consejos de nuestra vida en formación. Quizás cuando estábamos llenos de dudas, cuando estábamos en alguna tribulación o turbados por alguna cosa, íbamos a los proverbios. Porque una de las características también de los proverbios es su practicidad. Son consejos prácticos, son recopilaciones de muchos consejos.
Y para quienes están comenzando en la vida cristiana, recién comenzando quizás a conocer a Dios o comenzando a caminar el Evangelio, como decimos, ¿cierto? A quienes llevan poco tiempo en los caminos del Señor, les recomendamos también leer los proverbios, porque además de aconsejarnos con muchos proverbios y principios divinos, también despiertan muchas preguntas y que nos ayudan claramente también a investigar las Escrituras. Ahora, si ya ustedes son cristianos de años y no han leído proverbios, ciertamente es una tarea pendiente, porque, como veremos a continuación, es una guía para nuestras vidas en todo aspecto. Y es así como probablemente una de las preguntas más reiteradas entre los cristianos, entre muchas otras claramente, sea: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y claramente no nos referimos, ¿cierto?, a dar gloria a Dios o esparcir el Evangelio, ¿cierto?, de Cristo como parte del reino de Dios, porque estas son verdades y principios y deberes que están claramente expresados en las Escrituras. Entonces, esta pregunta más bien se refiere a la duda que se presenta de conocer la voluntad de Dios, específicamente en alguna decisión de nuestras vidas, ¿cierto? Como por ejemplo, ¿qué estudiaré? ¿Cierto? Los jóvenes que están decidiendo quizás qué carreras tomar o qué vida profesional seguir. ¿Será este el trabajo correcto? ¿Tendré que renunciar a este trabajo? ¿Será la persona correcta para conocer, ¿cierto?, si estamos conociendo a alguien para casarnos? ¿Estaré educando correctamente a mis hijos, quienes tienen hijos? ¿Tendré más hijos? Otra pregunta, ¿cierto? Y bueno, así, ¿cierto?, también en nuestra iglesia, ¿qué cargo quizás tomaré este año? ¿Tomaré algún cargo? ¿O será este ministerio el que estoy llamado a servir? Etcétera. Muchas preguntas, ¿cierto?, podemos hacernos durante nuestra vida, en las cuales, ¿cierto?, queremos saber si es la voluntad del Señor. Y justamente en este mes se ha propuesto estudiar una serie de mensajes titulados Experimentando la sabiduría de Dios por su palabra. Y específicamente hoy, como ya lo mencionaba nuestro hermano Yulener, el sermón se titula La sabiduría de la palabra de Dios nos dirige nuestros caminos. Entonces les invito a que permitamos que Dios responda esta pregunta con su palabra, de una forma adecuada y claramente que muchas veces se reitera a lo largo de nuestras vidas. Para comenzar, les invito a seguir nuevamente la lectura del versículo 21. Dice: Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo. En perspectivas de orden, lo que encontramos en el versículo 21 es la enseñanza medular de los versículos que meditaremos en el día de hoy. Por lo tanto, es una especie de causa que trae ciertas consecuencias, que claramente también veremos más adelante. Ciertamente este versículo comienza con mucha cercanía, un llamado, ¿cierto?, muy paternal. Un padre hablando hacia un hijo amado, cuando dice, ¿cierto?, hijo mío. Entonces tenemos en nuestras manos el sincero y más profundo deseo de un padre de guiar a su hijo. Y hoy, miles de años después, a nosotros, como hijos amados de nuestro Dios, nos habla también a través de su palabra. Este consejo se resume en la acción de guardar dos cosas: la ley y el consejo. Muchas veces se ha dado también la implicancia y se ha dicho desde este púlpito qué significa guardar, ¿cierto? Y claramente es este significado de una alta y constante estima, una consideración, una prioridad de aquello que se indica. En este caso, primeramente, el consejo es guardar la ley. Siendo el libro de una obra dedicada a la sabiduría divina, entendemos por la misma Biblia por dónde comienza la sabiduría. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Y justamente es en Proverbios mismos donde encontramos esta respuesta. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Este versículo se lo decimos harto a nuestros hijos cuando no quieren hacernos caso. Pero
también nos pasa a nosotros como cristianos. Es decir, amados hermanos, en resumen del consejo, comienza diciendo que debemos considerar, atesorar la ley de Dios, su sabiduría, y por consiguiente reverenciar y considerar todo lo que Él nos ha revelado. Sonará cliché y bastante trillado para algunos, pero repetiré una de las consignas de la Reforma, parte de las 5 solas. Las Escrituras son la única regla de fe y práctica. Pero lamentablemente, hoy esta no es una frase conocida para muchos cristianos. Y no me refiero a que desconozcan la Reforma o incluso las 5 solas, sino que me refiero a que las Escrituras en la práctica pasan a segundo plano. Encontramos iglesias en las que las predicaciones comienzan con un versículo bíblico, levantan la Biblia incluso, ¿cierto?, mencionando como que de la Escritura va a salir todo lo que demás se hable. Pero realmente ese versículo bíblico termina siendo un pretexto para comentar distintos consejos prácticos que no tienen nada que ver con la interpretación de ese pasaje. Por otro lado, tenemos iglesias en donde se practica y se predica en base a la sana doctrina. Existen hermanos que toman las Escrituras, pero lamentablemente como recomendaciones solamente. Como si lo que se dice fuese algo teórico. Pero en la práctica realmente tenemos que adecuarlo, entre comillas, a nuestros tiempos o nuestras realidades. Y tampoco me refiero a que esto tenga que ver con las diferencias de contextos culturales, sino me refiero a que hay imperativos bíblicos y claros principios en la Biblia que se están ignorando. Por otro lado, tenemos la segunda consideración que resume la enseñanza del autor de Proverbios, claramente inspirado por Dios. Quiere trascender en su Hijo que guarde el consejo. Gracias a Dios en nuestra iglesia hemos tenido varios hermanos y hermanas también sabias que en su conocimiento y experiencia han dado consejo bíblico en muchas ocasiones. He sido testigo cómo Dios ha utilizado a muchos de ustedes en sesiones de iglesia, sesiones de directorio o conversando de forma personal, en donde han dado sus opiniones que han ayudado a determinar ciertos temas o han dirigido sabiamente hacia alguna tarea conforme a lo que vemos en las Escrituras. Hemos sido bendecidos con pastores que a lo largo del tiempo, predicadores, profesores de escuela bíblicas que han buscado transmitir la enseñanza bíblica y no su testimonio personal. Esto ha enriquecido claramente nuestra congregación, pero es algo que no se puede perder. No es posible que quienes llevamos tiempo en el Evangelio no aconsejemos a los más jóvenes o a quienes vengan al conocimiento de la fe reciente. Pero para esto debemos cumplir el primer consejo que hablamos, guardar la ley. Es imposible aconsejar solamente con el Salmo 23.1 o con Filipenses 4.13, cuando la situación requiere otros consejos o que también claramente encontramos respuesta en otras Escrituras. Es deber de cada cristiano apoyar a nuestros hermanos que lo necesiten. También encontramos dudas y dificultades en muchos hermanos que buscan ayudas con un problema o con alguna prueba, que buscan respuestas de la voluntad de Dios. Y no estoy menospreciando que la dificultad, ¿cierto?, de estos problemas o la complejidad de estos problemas, pero me refiero a que muchos hermanos siguen buscando insistentemente respuestas, a pesar de que algunas predicaciones parecieran tener nuestro nombre y apellido por los cuales se dirigen. Pero aquí está el consejo sabio de parte de Dios y decidimos ignorarlo. A veces por conveniencia, porque aquello que queremos es difícilmente de cambiar o requiere, ¿cierto?, un esfuerzo muy grande. Hay una recomendación práctica en Proverbios también, capítulo 13, versículo 20. El que anda con los sabios, sabio será, mas el que se allega a los necios será quebrantado. En las distintas redes sociales, hoy día, ¿cierto?, abundan los que llaman influencers, ¿cierto? Estas personas que por su opinión, ¿cierto?, por las cosas que dicen y hacen,
Las masas siguen estos consejos e incluso muchos imitan a estos tipos de influencers. También encontramos en muchas partes los que llaman coaching, ¿cierto? Estos entrenadores o incluso mentores que también ayudan a mejorar ciertas disciplinas con sus recomendaciones, con sus tips, ¿cierto? Ayudan a mejorar cómo hacer ciertas cosas y también muchos lo siguen. Es lamentable como muchos cristianos no solamente están atrapados por las redes sociales, sino que tarde o temprano han terminado considerando lo que las distintas personas dicen más que a las escrituras que claramente podemos estudiar, o a hermanos que han podido estar preparados en ellas y nos predican y nos enseñan. A continuación, vemos las consecuencias y beneficios de vivir considerándose estos dos consejos, guardar la ley y los consejos. El versículo 22 nos destaca dos resultados. Será, dice, vida a nuestra alma y gracia a nuestro cuello. En otras palabras, el alma será vivificada. Y se refiere a esta parte inmaterial que todo ser humano posee. Se refiere también al todo del hombre, a la parte que no puede ser desarraigado. Entonces, seguir estos consejos darán vida a todo nuestro ser. Cada uno de ustedes podrá recordar quizás alguna experiencia difícil y que a pesar de todo pronóstico, el Señor nos libró de alguna triste consecuencia o nos ayudó dándonos la salida que quizás en ese momento no veíamos. Y al estar confiados en Él, nuestra fe aumentó y fue motivo de gran gozo compartir lo que el Señor hizo con nuestras vidas. Recuerdo que un versículo justamente que muchos de ustedes compartieron, sin ponerse de acuerdo incluso, en estos momentos donde Benjamín estaba en la clínica. Y nos compartieron a Isaías 40, 28 al 30, que dice: ¿No has sabido, no has oído que el Dios del siglo es Jehová, el cual crió los términos de la tierra? No se trabaja ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los mancebos se fatigan y se cansan, los mozos flaquean y caen. También este versículo menciona que al considerar el consejo será gracia a nuestro cuello. Y en esta ocasión la palabra gracia tiene que ver con el significado de hallar un favor, ¿cierto?, ante Dios y los hombres. O, como dice también otra versión, este adorno a nuestro cuello. ¿No les ha pasado que a pesar de nuestra forma de pensar, de nuestras decisiones cotidianas, ¿cierto?, somos contrarios a los demás donde estamos? En nuestros estudios, en nuestros trabajos, incluso en nuestras familias, quizás que no conocen al Señor. ¿No les ha pasado que incluso, ¿cierto?, a pesar de estas diferencias y que lamentablemente en muchos lugares somos excluidos, ¿cierto?, por esta forma de pensar, forma de actuar? Incluso muchos de ellos hacen notar esta diferencia y claramente muchas veces van en contra nuestra. Pero nosotros, sin hacer ninguna acción directa, el Señor siempre nos libra de caer en estos juegos. Y al contrario, muchas veces somos recompensados a diferencias de aquellos que buscan nuestro mal. Bueno, continúa el versículo 23 diciendo: entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Confianza y seguridad. ¿Quién no desearía vivir por la vida así, cierto? Confiado, seguro, ¿cierto? Caminar, como dicen, con un paso firme, ¿cierto? No es que no se importe, pero estoy confiado de lo que estoy haciendo, está bien. Recordemos la pregunta que mencionábamos al principio. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿No sería maravilloso saber exactamente lo que hacer y cómo hacerlo según la voluntad de Dios? Bueno, justamente eso es tener confianza y seguridad en lo que hacemos. Es una de las consecuencias de guardar la ley de Dios y el consejo. Y claramente esto, hermanos, no significa que viviremos alegres
y sin problemas en toda nuestra vida, como algunas formas de pensar equivocadas plantean y lamentablemente se han infiltrado también en algunos pensamientos de algunos hermanos. Recordemos lo que dice claramente Romanos 12:12. Y sabemos los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Creo que me equivoqué ahí en la cita, está en Romanos, pero no está en 12:12. 8:28. Gracias, hermana Elizabeth. Romanos 8:28. Es decir, que a todas las cosas que nos pasaren, a eso se refiere, que el Señor nos ayudará bien. Y todas las cosas se refiere a situaciones favorables, situaciones desfavorables, a alegrías y tristezas. Sobran los testimonios de cómo, a pesar de todo el tiempo, el Señor ha transformado el sufrimiento, que en cierto periodo parecía casi insuperable. Quizás parecía algo que no podía nadie sacarnos de ahí, pero el Señor nos ha sacado, nos ha transformado y convierte esa tristeza, esa dificultad en una bendición y en gozo. Seguimos con el versículo 24. Dice, cuando te acostares, no tendrás temor. Antes te acostarás y tu sueño será suave. Recuerdo este proverbio también a mis hijos en las noches que muchas veces tienen pesadillas y se levantan preocupados y angustiados, ¿cierto? Y recuerdo, ¿cierto? Y les recordamos estos versículos. Y ciertamente van más allá que solamente tener un sueño tranquilo y en paz. ¿Qué nos quita el sueño, queridos hermanos? Como se dice, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, ¿cierto? Cada uno sabe qué es lo que le quita el buen dormir. Preocupaciones, angustias o muchas veces dificultades que nos impiden conciliar el sueño. Pero este pasaje bíblico nos promete que si andamos en rectitud, guardando la ley y el consejo, no tendremos temor de lo que nos acontezca. Y ya para ir finalizando, con estas consecuencias de guardar la ley y el consejo, el versículo 25 nos demuestra, no tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Esto tiene mucha relación con las emociones del versículo anterior, del temor. Pero en esta ocasión no son de temores internos, sino que más bien de cosas que nos pudieran hacer los demás. Uno de los resultados, ¿cierto?, que vemos es justamente del temor, ¿cierto?, es vivir intranquilo, vivir asustado. Y también uno de los recuerdos que tengo de niño es que a uno de mis tíos, cuando niño, le robaron muchas ocasiones. Y una de esas ocasiones, yo estaba con ellos de visita y estábamos llegando a la casa, ¿cierto? Y nos encontramos como dejan los ladrones, ¿cierto? Todo revuelto, todo tirado. Y ciertamente esa sensación que queda es de ser indefenso, ¿cierto? De que han vulnerado tu espacio que era seguro. Bueno, justamente este versículo apunta a ello, de que no tengamos pavor ni miedo extremo, pero no de robos o situaciones inesperadas, sino de quienes nos puedan hacer daño por lo que vivimos, el Evangelio. También la ruina que pueden causar otras personas. Y cuando hablamos de ruina, generalmente se asocia a temas materiales. Incluso entonces no debemos temer a causa de las que nos pueden hacer también a nuestras posesiones, incluso a nuestras familias. La promesa es que no estaremos aterrados, pavorosos, porque la ley y el consejo serán nuestra esperanza. Sobre todo en estos tiempos, amados hermanos, viviremos una persecución muy distinta a como los han vivido nuestros hermanos en Cristo a lo largo del tiempo, en cuanto a las formas. Pero en cuanto al fondo, es el mismo, el odio a nuestro Señor y a su palabra. Queridos hermanos, esta confianza, seguridad, paz, tranquilidad en la que viviremos, como lo promete su palabra si guardamos la ley y el consejo,
No es un conformismo displicente o una flojera empedernida, como que no me interesa, ¿cierto? Yo voy a vivir mi vida, como dicen algunos, ¿cierto? No preocupándome del resto. Yo voy seguro con lo que pienso y lo que hago. No es esta la forma en que nos dice la Escritura, sino más bien porque sabemos quién es aquel que está con nosotros. Y por eso el consejo de esta porción bíblica termina recordando la base de todo esto. Dice el versículo 26, porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de ser preso. Jehová es nuestro sustento, nuestra base. El que promete todo esto es ese Señor de los ejércitos, ese todopoderoso creador del cielo y de la tierra. No dejará que caigamos en las trampas del enemigo. En conclusión, queridos hermanos, como vemos, la sabiduría divina va en contra de la sabiduría del mundo o la sabiduría convencional, porque Dios se enfoca en otras cosas, no en la autopreservación, no en nuestra comodidad o nuestra alegría momentánea, sino que en el avance de su reino, que cada uno viva como hijos del Rey de los cielos. Este proverbio de Salomón nos enseña que Dios puede dirigir nuestras vidas. Y si bien es cierto, este mensaje no responde exactamente esa pregunta, ¿cierto?, que planteábamos al principio. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Porque no tengo y no hemos visto ninguno de los problemas específicos de cada uno. Pero sí promete que podrá responderla si guardas su ley y el consejo. Y experimentaremos las gratas consecuencias. Quisiera recordar lo que Pablo dice y nos enseña de cómo vivir sabiamente. En Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16. Mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Querido amigo que nos escuchas, si estás buscando a Dios, ¿no te gustaría disfrutar de estas consecuencias? Puedes tenerlas en tu vida si rindes tu corazón a Cristo como Salvador. Oye su voz y atiende a su llamado. Te invitamos a leer la Biblia y a escuchar los mensajes que preparamos cariñosamente para ti. Les invito a orar, queridos hermanos. Padre amado que estás en los cielos, vamos ante tu presencia nuevamente para agradecer tu palabra, Señor. Consejos, Señor, de sabiduría que llenan, Señor, nuestras vidas. Que las llenan, Señor, de gozo, Señor, de esperanza, pero también de desafíos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos para que sea justamente tu palabra que nos guíe y estemos seguros y confiados, Señor, caminando en esta vida que tú nos has permitido. Ayúdanos, Señor, a dar testimonio de lo que tú haces en las vidas, Señor, de quienes transformas. Te pedimos, Señor, por cada uno de nuestros hermanos. Cada uno, Señor, tiene preguntas, Señor, y dificultades en esta vida que necesitan, Señor, respuesta y ayuda. Padre, Señor, ayúdanos porque solos no podemos. Y te rogamos, Señor, que sea tu palabra siempre aconsejando nuestras vidas para guiarlas. Por los méritos de Cristo, nuestro amado buen Salvador. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos.